grandes amigos. Saludo con muchísimo gusto al jurista y constitucionalista, al doctor Isaac de Paz, aquí en Sin Censura. Doctor, bienvenido a Sin Censura, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi Toño? Muy buen día a todo el público y por supuesto a nuestros colegas. Buen día. Buen día, buen día. También saludo con mucho gusto al periodista Manuel Hernández Borbolla. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido a Sin Censura. Hola, ¿qué tal, Toño, Isaac? Un gusto compartir mesa y también pues un gusto estar aquí con la audiencia de Sin Censura para comentar esta canallada que nos acaban de regalar ayer los canallas ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de justicia y de derecho, pues al parecer no saben absolutamente nada. Totalmente de acuerdo contigo, Manuel. Y además es exactamente eso, es justo y necesario. Y bueno, por supuesto no puede faltar un gran periodista, pilar de estos espacios, el queridísimo Francisco Paco Cruz, periodista y escritor. Paco, te saludamos también con mucho gusto. Toño, ¿cómo estás? Un abrazote, Manuel, igual, doctor Isaac de Paz, igual un abrazote. Aquí estamos, Toño, tú dices cómo empezamos con este tema. Pues empecemos con el planteamiento. Hace rato platicábamos con el consejero nacional de Morena, Hamlet Almaguer, sobre, pues efectivamente, la repercusión que podría tener esta determinación en la Suprema Corte de Justicia, esta determinación de que sea esa corte la que revise, algo que no puede hacer ya, la reforma judicial. Por un lado, se ha dicho una y otra vez, y empezamos contigo, doctor, como jurista, se ha dicho una y otra vez que de todos modos no hay forma de jurídicamente detener ya la reforma judicial. Pero yo le planteaba algo a Hamlet que creo que tenemos que comenzar a analizar. Si bien es cierto, van a intentar con una serie de estratagemas jurídicas evitar que se pueda implementar la reforma judicial desde los amparos hasta las controversias constitucionales. Al fin y al cabo, y con todo esto de que, a pesar de que va en contra de derecho, en contra de lo que está escrito en la Constitución, en contra de lo que es correcto, va en contra de lo que es correcto en el derecho, que se detenga esa reforma judicial, pues sí estamos hablando de una mayoría de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia que han sido exhibidos una y otra vez por sus corruptelas, por sus impunidades, por sus determinaciones injustas, que efectivamente podrían llegar a, pues en algún momento, determinar precisamente en contra de esa reforma judicial, aunque no tengan algún tipo de argumentación jurídica. Y esto, pues, crearía una verdadera crisis de poderes en México, puesto que ya en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores han advertido que no van a cumplir con las determinaciones de la Suprema Corte en caso de que sea así. Esto crearía una crisis, que es a lo que nos estamos enfrentando. Otra cosa que se tiene que revisar hoy, la doctora Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa mañanera da a conocer que ella no quiere juicio político, que esta es una mera provocación, que los dejen hacer lo que ellos quieran, pero así como lo comentaba nuestra compañera Nancy Flores desde muy temprano, están incurriendo en delitos y tendrían que enfrentar las consecuencias penales, no sé si penales o civiles de sus actos, tendrían que enfrentar las consecuencias de esto, esos ministros, y por supuesto que van desde el juicio de procedencia hasta el juicio político. ¿Qué opinas tú de todo esto, doctor? Bueno, en principio de cuentas, hay que recordar que por ahí yo en mi Twitter publiqué, creo que si los tiene don David, 6 puntos por los cuales la Suprema Corte no puede revisar la constitucionalidad, valga la rebusnancia, repito, valga la rebusnancia de la Constitución, ¿verdad? No se puede decir que la Constitución es inconstitucional. Es como decir que tú no eres tú. O sea, este es un conflicto como dijo, pues ya muchos lo han repetido, aquí el querido Manuel Hernández acaba de mencionar que parece que no saben derecho, y es que en el derecho, en los primeros semestres nos enseñan las bases fundamentales de una constitución, nos enseñan quién es el poder constituyente, nos enseñan que es soberano, que es absoluto, que el poder constituyente manda a todos y que el poder constituyente es el pueblo. Si eso no lo entienden, pues digo, ¿qué más? ¿Cómo podemos dialogar con ellos? Ahora, este invento de consulta trámite derivado de lo que dice la ley orgánica, y le pido a don David que pase la nota de
de el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de dónde inventaron, de dónde sacaron que ese procedimiento sirve para verificar o para revisar la Constitución. Esos procedimientos, esas fracciones, la ley orgánica habla de los conflictos que se puedan dar al interior del Poder Judicial, conflictos de competencias, conflictos de criterios, conflictos de ellos, pues. No, nada dicen esos artículos. Es un invento burdo, grosero, es un verdadero disparate que ahora me vengan a decir que estos artículos de una ley reglamentaria, es decir, de una ley que está bajo de la Constitución, sirva para revisar la Constitución, porque sería tan absurdo como decir que entonces, no sé, un hijo puede mandar a un papá, ¿no? O que lo principal depende de lo accesorio. O sea, viola todo el sentido del derecho en como lo hemos concebido, no solo en México, en el mundo, viola la jerarquía constitucional. Ciertamente, y aquí algunos que alaban al ministro Lainez, oh, qué inteligente, oh, qué argumentos, oh, qué planteamiento tan interesante, tan novedoso. A ver, señor, es una falacia que usted diga que, ¿qué haríamos en el caso de que se ponga en prisión a las mujeres que usan su libertad reproductiva? O sea, el argumento es falaz, es un planteamiento erróneo, es un planteamiento que no se está haciendo, no tiene nada que ver los derechos reproductivos de las mujeres en este tema, no tiene nada que ver la limitación a los derechos humanos, que ciertamente está prohibida por la Constitución. El artículo 1 dice que deben ser progresivos. Entonces, con esas falacias, con esa falacia de cambio de tema, por lo tanto, como tenemos que hacer algo cuando se limitan los derechos, vamos a hacer ahorita algo cuando se está limitando supuestamente la independencia judicial. Y un tercer aspecto, ya con esto cierro para dar paso al diálogo con los colegas, es que se está afectando, según ellos, la Constitución, como decía la ministra Ríos Farjat, se está afectando el Estado de Derecho y la Corte tiene un deber analítico. A ver, el deber analítico es para los académicos, quizás. Nosotros sí podemos analizar. Ellos son jueces, tienen que aplicar lo que dice la Constitución y las normas. Ellos no pueden estar ahí inventando cosas que no existen. Eso que nos lo dejen a los académicos, ¿no? En nuestro carácter, sí, podemos teorizar, podemos discutir, hacer un debate sobre si la Constitución, en este caso, por ejemplo, si la Constitución tiene cláusulas de piedra, cláusulas pétreas, cláusulas intocables, si la Constitución mexicana tiene un núcleo duro. Eso es doctrinalmente válido, ¿no? Oye, ¿qué es lo que no se puede tocar de la Constitución? Algunos han dicho, y aquí lo adelanto, la división de poderes, precisamente la forma de Estado federal, las facultades de los estados, el municipio no se puede desaparecer, ahora vamos a hacer regiones, vamos a hacer condados. Eso está en el constitucionalismo histórico y ciertamente nadie lo ha tocado. Pero la Constitución no prohíbe explícitamente nada, no prohíbe. A diferencia de algunas constituciones que sí tienen un límite al poder constituyente. Sí le dicen al poder constituyente, oye, poder constituyente, tú no le muevas aquí, Alemania, artículo 79.3, el Estado federal. Brasil también, artículo 60, Portugal, Italia, Francia y por el momento esos, ¿no? O sea, esos países, sus constituciones sí tienen límites explícitos, sí dicen, oye, tú nunca le muevas aquí a esto, por favor. Así dicho en palabras llanas, pero la mexicana no, mucho menos el mecanismo de nombramiento, designación de los jueces es una cláusula pétrea, es un límite al constituyente. Y esa es la gran falacia que se están comiendo todos los supuestos constitucionalistas. Bueno, la mayoría, hay unas excepciones muy honrosas, están diciendo, oh sí, Lainez, oh wow, es el que necesitamos. El señor ministro Lainez era un administrativista, trabajaba ahí en el SAT. O sea, ¿qué vas a saber de estas cosas, de la teoría constitucional, de las normas fundamentales que han sostenido al constitucionalismo, por cierto, y ya con esto ahora sí termino, desde hace 200 años, desde nuestra primera constitución, que fue la de 1824 y que se promulgó hoy un 4 de octubre. Entonces, qué mal están envejeciendo esos ministros. Yo creo que el juicio político ni es necesario, ya se van. Son inexequibles las resoluciones que sacan los juzgados, esas suspensiones de amparo. O sea, son de risa, la verdad.
Por eso yo estoy de acuerdo con la doctora Sheinbaum, en que no, déjenlos que hagan ahí su monólogo, sus soliloquios, sus panchos, ellos mismos. ¿Cómo van a ejecutar sus decisiones? ¿Cómo las van a ejecutar? ¿Quién las ejecuta? El ejecutivo, ¿no? Entonces, Sí, pues ya pero son... doctor, va a crear una crisis, o sea, yo así lo veo, ¿no? Eso es lo que se viene ahora, es un arma de doble filo, y eso es lo que también, para que lo podamos analizar en el diálogo exactamente eso, ¿no? Es un arma de doble filo. Tú como jurista dices, bueno, ya se van, no van ni siquiera a prosperar, y aunque determinen, no van a poder implementar las determinaciones, pero esto crearía una crisis, que es lo que venía planteando la doctora Claudia Sheinbaum y hace ratito Hamlet Almaguer aquí en Sin Censura. Le pido al equipo que nos grabe para también escuchar a Manuel Hernández Borbolla en cuanto al golpe técnico. La doctora Claudia Sheinbaum dice que es un golpe aguado, ni siquiera es un golpe, así como dice el doctor Isaac de Paz, ¿no? Es un golpe aguado del que hay que burlarnos, ¿no? En todo caso. Sin embargo, en mi opinión, es un arma de doble filo con la que, con este precedente, puede decir, miren, cómo es que en México el poder ejecutivo y el poder judicial no acata las determinaciones, perdón, el poder ejecutivo y el poder legislativo no acatan las determinaciones del poder judicial. Se dan cuenta de la dictadura, de la tiranía en la que nos enfrentamos, y es lo que una y otra vez planteaba el ahora expresidente López Obrador, ¿no? Malo si le ensartaste, peor si la ensartas, no, si no la ensartas, etcétera. Si en estos momentos el gobierno pues efectivamente busca un juicio político, bueno, el poder legislativo busca un juicio político en contra de estos personajes, autoritarismo. Si les permite actuar con esta chicanada y no acatan la determinación de la Suprema Corte de Justicia, autoritarismo, y de todos modos, pues van a tener ahí a sus organismos internacionales de siempre, vendidazos, pues planteando que México es tiránico y autoritario, Manuel. Sí, son unos canallas golpistas de la peor calaña. Yo sí soy de la idea de que se necesita juicio político porque se necesita sentar un antecedente de que estos excesos, estos intentos continuos y arrebatos golpistas van a ser castigados por el pueblo que ha facultado a los otros dos poderes electos por voto popular a castigar los excesos del poder judicial, porque ahora vienen los expertos en derecho, que de derecho, democracia y justicia no saben un carajo, a decirnos que el Poder Judicial no tiene contrapesos, no se puede reformar. Yo me puse a investigar después de oír las atrocidades que dijeron ayer en la Corte los 8 ministros golpistas que quieren revisar, como si nada más fueran a analizar ahí ingenuamente con un fin de conocimiento, que no tiene nada que ver con posturas políticas y cosas de estas, a pesar de que los mismos ministros de la Corte se sumaron al paro de los quejosos que interpusieron una queja señalando y de manera muy clara, en este caso que se discutió ayer, que hay un conflicto entre el Poder Judicial contra el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ese es el fundamento de la queja que se revisó ayer, interpuesta por unos juzgadores y a los cuales Norma Piña les dio entrada, ¿no? Precisamente para hacer política y tratar de encontrar una rendija legal con la cual invalidar la reforma al Poder Judicial. Eso es lo que están buscando, y están buscando también generar una crisis institucional para generar malestar social y generar condiciones de golpe de Estado. Por eso me parece que es completamente pertinente el juicio político. Un principio básico de derecho, pues es que no puede ser juez y parte en una causa, ¿no? O sea, es un principio elemental en el primer semestre de cualquier carrera de derecho, pues te dicen que no, alguien que es involucrado, pues no puede ser también juez de lo mismo, ¿no? Entonces, yo me puse a revisar con lujo de detalle la Constitución para refutarles precisamente a estos mafiosos del cártel de la toga, que se tratan de refugiar en sus títulos y en sus honores y en sus privilegios mal habidos al amparo de la corrupción y de la oligarquía neoliberal, para tratar de engañar a la opinión pública, para tratar de generar estas condiciones de inestabilidad y de golpe de Estado. Y resulta que me encontré con el artículo 105 constitucional, que es, por favor, don David, muchísimas gracias. Ahí viene de manera muy clara
la manera en que señala explícitamente la Constitución de este país en su artículo 105, que los casos que puede conocer, es decir, que puede revisar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son aquellos, por ejemplo, una disputa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, una disputa entre los órdenes de gobierno, entre el nivel federal con el estatal, o el estatal con el municipal, o el federal con el municipal, que diga, perdón. Es decir, enumera, y ahí va inciso por inciso, enumerando los casos que puede revisar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ningún inciso de esos que vienen en el artículo 105 constitucional se habla de que la Corte puede atraer o revisar casos donde el Poder Judicial sea parte de los quejosos, como está ocurriendo ahorita. Es decir, que están usando un artículo de una ley, que es una ley orgánica del Poder Judicial, que está por debajo del artículo 105 de la Constitución, para tratar de invalidar una reforma constitucional. Digo, esto es un disparate a nivel aberrante. Lo único que están demostrando es hasta qué punto están dispuestos a llegar con estos arrebatos golpistas. Por eso yo sí creo que se necesita un juicio político, por lo menos, o sea, así el mínimo sería Norma Piña, precisamente para por lo menos sentar un antecedente de que estos arrebatos golpistas van a ser castigados. Si están haciendo esto con una reforma al Poder Judicial que está avalada por el soberano, por el pueblo de México, por el tigre, que ha recuperado su fuerza y su dignidad, 35 millones de votos, es decir, más del doble de los que sacó la oposición, pero ahora con argumentos legaloides, con los expertos en derecho de la mafia de la toga, que han acumulado privilegios mal habidos y corruptos gracias a sus arreglos políticos con la mafia neoliberal, ahora nos vienen a decir que no, que el Poder Judicial no se puede revisar, no se puede acotar. El Poder Judicial ahora resulta no tiene contrapesos. Llevan hablando 6 años de contrapesos al Poder Ejecutivo y demás, y ahora resulta que el Poder Ejecutivo y Legislativo, según estos nefastos, no puede ser revisado, no puede ser nada, ¿no? Es decir, quieren erigir, y este es el meollo de la cuestión, quieren erigir al Poder Judicial como un superpoder por encima de los otros dos. Es decir, quieren dar un golpe de Estado, imponer la voluntad de una facción, de una secta, de un grupúsculo por encima de los otros poderes democráticamente electos. Esto es un golpe de Estado así de manual, es una práctica de lawfare aberrante. Por eso no se pueden defender en términos ni jurídicos, ni políticos, ni democráticos, ni nada. Y por eso hay que dar la batalla y exhibirlos de manera contundente, precisamente para demostrar los alcances a los que están dispuestos a llegar. A mí me impresiona el hecho de que con una diferencia y con un mandato popular tan contundente, que es irrefutable y que fue calificado por el mismo Poder Judicial a través del Tribunal Electoral, ahora quieran hacer a un lado la voluntad del pueblo para imponer por sus calzones, por sus pistolas, la voluntad ahí de una mafia que es mucho más grande de lo que habíamos percibido, y vemos cómo tiene sus tentáculos, ¿no? Cómo las facultades de derecho en este país pues son las fuerzas básicas, como si fueran equipo de fútbol, del cártel de la toga, a partir del cual brincan a cargos políticos y se cubren las espaldas entre ellos. Con estos criterios es como han operado desde hace muchos años. Cuando fue en 2014 la reforma la reforma energética impulsada por Peña Nieto y por el PRIAN, estos mismos jueces, magistrados y ministros decían que las solicitudes de amparo no podían proceder con temas constitucionales, pero ahora que les afecta, están dando entrada a estos mismos recursos. Es decir, están haciendo lo que se les da la chingada gana con la interpretación de la ley, y además lo que más me molesta es que creen que son estúpidos y que no nos damos cuenta de que están tratando de abrir una rendija legal para
tratar de echar abajo la reforma del Poder Judicial, que no van a poder, pero generar una crisis institucional. Por ahí uno de estos expertos de derecho del cártel de la toga ayer me estaba diciendo en redes, bueno, pues entonces que nos echen al ejército y vean cómo se va al diablo la economía y demás. Es Ahí que están apostando a la inestabilidad política y hay que tener cuidado con otra situación. En 2011, acá el maestro Isaac, que es un experto en derecho de veras y no del parte de estos mafiosos, me podrá desmentir si estoy en algún error. En 2011 hubo una reforma constitucional impulsada por Felipe Calderón y sus huestes para poner al mismo nivel de la Constitución los tratados internacionales. Ojo con ese tema, porque ya los vi ayer también a muchos de estos expertos en derecho del cártel de la toga, señalar que el tema se va a discutir en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, controlada por la OEA, y a partir de ahí van a estar jodiendo y van a estar fregando con que con ese argumento o con esa resolución que pueda dar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, van a tratar también de estar ahí generando inestabilidad política, diciendo que el gobierno mexicano está contradiciendo su propia constitución al invalidar las resoluciones de un tribunal que está firmado en acuerdos internacionales. Ojo con ese tema, porque yo creo que también los legisladores de Morena y de la 4T deben de quitar esa situación o deben de modificar ese apartado de la ley, porque abres la puerta a que desde el exterior traten de imponer la voluntad de las oligarquías aliadas con los poderes externos por encima del pueblo de México, y van a ver cómo va a ser otro de los argumentos que en su momento van a utilizar para tratar de echar abajo esta ley. No van a proceder porque no tienen fuerza política para hacerlo, pero lo que impresiona son los alcances golpistas que tiene esta gente. O sea, con qué pinche cinismo, con qué facilidad están tratando de vulnerar el mandato popular tan contundente. ¿Qué hubiera pasado si la diferencia de votos hubiera sido más corta? Pues hubieran avalado otro fraude electoral como hicieron en 2006 y 2012. Por eso es muy importante dar la batalla política y no nada más dejarlos ahí. Se tiene que sentar un antecedente contundente para evitar conflictos a futuro. Es que mira, me quedo con esto de la narrativa, de estos que te respondieron en redes sociales, que es la típica, ¿no? No solo en redes sociales, en paneles, en programas o muchos de estos de la televisión, de los medios de comunicación corporativos, en las calles cuando uno los entrevista, o cuando agreden a los peatones, a la gente que los cuestiona. Siempre es la misma mamada. Perdón que lo diga así, ¿eh? Ya hay un señor que me manda mensajes en Twitter diciéndome que digo mucha pelea. Pues sí, es sin censura, ¿no? Supérelo, señor, por favor, supérelo. Pero bueno, es una reverenda mamada que nos vean hacia abajo estos funcionarios del Poder Judicial y simpatizantes. Digan, ustedes son unos pendejos, ustedes no saben, somos nada más nosotros los únicos que tenemos esa idea y ustedes no pueden ni siquiera opinar al respecto. Esto que nos dice Manuel es claro, ¿no? El hecho de que nos quedan pendejos es lo peor, porque tonto es aquel que cree que el pueblo es tonto. Y aquí, efectivamente, le pido al equipo que nos grabe, están actuando de una manera criminal. Así, estos planteamientos, estas determinaciones, estas estratagemas jurídicas ya rayan en lo criminal. Y es algo que tú nos advertiste desde un principio, Paco, desde que habían confirmado a Norma Piña como la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Tuvimos un programa especial aquí en Sin Censura, me acuerdo perfecto. Ese día tú nos dijiste, esta señora es una criminal, así. Y es una solapadora de criminales, es una delincuente al frente de la Suprema Corte de Justicia. Y no sé, por favor no nos sorprendamos si hay determinaciones que son verdaderamente cuestionables y que se viene la liberación de los bienes y assets de Genaro García Luna el mismo día en el que lo declaran culpable acá en los Estados Unidos. Le liberan sus cuentas ahí en México. Se vienen liberaciones de delincuentes, de criminales, determinaciones en contra del pueblo y ahora, pues esta es la cereza en el pastel. Por eso el Byte
con el que se hacía la determinación, lo dejé hasta el final, que le da hasta con el mazo ahí y que dice, vámonos a receso por la hora, porque no lo sé, ¿no? A lo mejor ya estoy siendo muy perspicaz, pero, o suspicaz, suspicaz, ¿no? Pero a mí me suena a que está disfrutando, da ese mazazo diciendo, ahora sí vamos a tener nosotros el sartén por el mango, pero de una manera criminal absolutamente. Paco, ¿qué opinas de esto? Está cerrado tu micrófono, amigo. Por ahí no sé quién lo cerró, pero mira, fíjate, Toño, ya Manuel y el doctor Isaac de Paz hicieron una exposición bien clara, que es cuál es el problema central en este momento en la Suprema Corte, que es un problema político, es un problema, y Manuel tiene razón, lo habíamos dicho antes, ¿qué tratan de hacer? Desestabilizar al país. Yo entiendo lo que dice el doctor de Paz, lo que dijo en la mañana la presidenta, es un golpe aguado. Y yo me pregunto, ¿de veras es un golpe aguado? No se trata de la Suprema Corte o de 8 ministros que traten o intenten mantener sus privilegios. No, hay que ver qué grupos están atrás de ellos. Ellos representan a grupos fácticos de poder. Es muy clara la mano, por ejemplo, ahí de a Ricardo Benjamín Salinas Pliego, de los X González, Guajardo Laporte, como quieran llamarlo, de FEMSA, de Coca-Cola. Es decir, hay grupos de poder que siempre estuvieron respaldados por la Suprema Corte. La Suprema Corte se comportó como garante de la corrupción, de los abusos de estos grupos de poder fácticos, al margen de que fue garante de la corrupción del PRI, del PAN. Se comportaron siempre así. Que hay hoy? Que esos grupos atrás de ellos, hay que ver cómo llegó. Alguna vez les platiqué cómo llegó Javier Lainez Potisek a la Suprema Corte por una orden directa de Enrique Peña Nieto, el mismo día que llevaron a la Corte a la hoy ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. La orden vino directa de los equipos de Peña, para llevarlos el mismo día le impusieron o le enviaron a Norma Piña a Javier Lainez Potisek. Entonces, ¿qué hay atrás de ellos? Los grupos conservadores del PAN, del PRI, que conservan cierta cuota de poder. ¿Y ese poder a dónde está? En el Poder Judicial Federal. O sea, no es lo que van a perder los 55,000 empleados del Poder Judicial Federal, no es lo que van a perder los magistrados, es lo que van a perder todos los grupos fácticos de poder. Todos. Por eso no es extraña la alianza de Norma Lucía Piña Hernández con Alejandro Moreno Cárdenas. Tienen un asidero político. No importa que ellos sean juez y parte, que hayan ido a protestar o se hayan unido a las protestas contra la reforma constitucional al Poder Judicial, nada les importa. Lo que quieren finalmente es aliados con los poderes fácticos de los medios de comunicación, hay que decirlo, de los medios, todos, ahí sí no hay bronca, ¿sí? Televisa, TV Azteca, Excelsior, Universal, Reforma, dar otra imagen diferente a la que entendemos nosotros, generar inconformidades, generar y propiciar desestabilización. Y eso, aprovecharlo después es nulificar a la presidenta de la República. Sí, de pronto yo entiendo que la presidenta, yo te dije ayer, Toño, la imagen más poderosa que vamos a ver en mucho tiempo es a la presidenta en los flancos con el almirante secretario y con el general secretario de la Defensa Nacional. Sí, pero eso no es todo el poder. Eso no es todo el poder. El poder implica muchas cosas. Y ¿qué hay? Controlarla, que cómo controlaron, y esa es la verdad, hay que decirlo, a López Obrador, cómo echaron abajo sus reformas o sus decretos presidenciales o reformas sí, cómo le echaron abajo a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en el gobierno de Calderón se convirtió en un poder supremo. Eso era la Suprema Corte. ¿Cuántos decretos echaron abajo? ¿Cuántas reformas? Prácticamente todas. Si todo lo que no le gustaba a los conservadores de este país, pero también del extranjero, todo lo que no les gustaba se echó para atrás, todo, no les importaba. ¿Por qué? Porque ellos son el poder.
¿Por qué López Obrador no pudo avanzar en otras cosas? Por eso mismo, y eso es lo que está peleando el Poder Judicial Federal, o en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus privilegios ciertamente, pero no, está peleando por los privilegios de aquellos grupos que los respaldan, de aquellos grupos que los hicieron poderosos, y eso hay que tomarlo en cuenta. Pueden generar desestabilización, de momento no. Pueden desestabilizar al país, de momento no. El número de votos que le dieron la presidencia y que le dieron el Congreso de la Unión a Morena es altísimo, pero eventualmente empiezan a desgastar. Yo me quiero preguntar qué va a pasar en el momento que el próximo 15 de octubre el, el, el Senado convoque a elecciones o convoque a registro para los candidatos y que la Suprema Corte decida no entregar, decida llevarse todo lo que hay allí. Son capaces, ya lo dijo Manuel, lo dijo el doctor Isaac, sí, son capaces de todo. ¿Por qué? Porque se están jugando la vida en las elecciones, fueron capaces de todo el proceso electoral. Si no hay fraudes, porque verdaderamente como en 2018 fuimos por millones para superar a la oposición, pero ¿son capaces de eso? Son capaces de más que eso. Entonces, ¿qué va a pasar el día que se convoque y que no haya que no haya posibilidades de hacer esa elección? ¿Qué va a pasar? Pues va a haber un choque, ahora sí, de poderes, una crisis constitucional en serio, 55,000 trabajadores en la calle o empleados del Poder Judicial en la calle, con todos los periódicos a favor, con todos los medios de comunicación, con campañas masivas para desprestigiar a quién. A nosotros no, a Claudia Sheinbaum Pardo, a Morena, al Ejército Nacional. Entonces sí es peligroso lo que está pasando. Yo entiendo la posición de la presidenta de la República, entiendo la posición del doctor de Paz, pues no pasa nada, pero estos tipos hay que verlo más, hay que analizarlos desde el punto de vista político, porque lo que están haciendo es política, baja lo que tú quieras, pero están haciendo eso como tratar de desgastar, tratar de imponerse a la presidenta como se impusieron a López Obrador. ¿Qué es eso? Hay que decirlo. Nada más hay que hacer una revisión de todas las leyes que le echaron para atrás a López Obrador. El plan C, el plan B, el plan A, el plan B, todo le echaban abajo. Entonces, ¿en qué se habían convertido los ministros? En el poder legislativo, cada que a los senadores, a los diputados del PAN y del PRI no les gustaba algo, le llevaban una controversia, algún reclamo a la Corte y la Corte lo echaba todo para atrás. Es decir, eso quieren seguir haciendo, lo van a poder seguir haciendo. Yo digo que no hay condiciones, pero lo que están haciendo es desgaste. ¿Cuánto ha perdido la Corte? Ya lo dijo la ministra Lenia Batres Guadarrama, entre 6,500 y 8,000 millones de pesos, y eso es también un atraco a la nación. Decir, ¿por qué aguanta su paro? Porque están saqueando los recursos. Entonces hay que verlo como un problema político, ya no es un problema jurídico, no es un problema de leyes, no es un problema de la Constitución, es un problema político para generar o para tratar de desestabilizar al país o para generar alguna inconformidad entre cuanto, hay que decirlo, la derecha, el PRI, el PAN, los magnates sí tienen atrás un respaldo, aunque sea mínimo de votos. 16 millones votaron por ellos, pueden generar inestabilidad, tienen recursos, muchos, tienen algo que no tenemos, muchos recursos. Así que pueden provocar disturbios, sí, yo insisto, para mí la violencia, por ejemplo, ahorita en Sinaloa, es generada por grupos de Calderón, por grupos de García Luna, por grupos de la DEA, sí, en Zacatecas, lo mismo, en Guanajuato, lo mismo, hay una violencia dirigida, y esa violencia dirigida, ¿para qué es? Pues para desestabilizar. La violencia es un negocio y la Corte lo sabe. Aquí lo dijimos justamente cuando Norma Lucía Piña Hernández llegó a la presidencia. Va a hacer esto. Bueno, pues ahora están defendiendo eso, no sus privilegios. Sus privilegios van implícitos. Están defendiendo a grupos de poder fáctico que son muchos, eh, que los han empoderado. ¿Por qué ha resistido Norma Lucía Piña Hernández? Porque tiene atrás un grupo o muchos grupos fácticos de poder.
¿Por qué resisten ministros como Javier Lainez? No se trata que estén atrás de ellos solamente personajes como Felipe Calderón, como Carlos Salinas de Gortari, como Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Para qué trajeron a Zedillo? Es un movimiento político y yo te decía, magnates que están atrás de ellos. A ellos tienen que responder. Si se les cae eso a los magnates que ya se les cayó, va a ser un desastre para ellos. Va a ser un desastre, así que hay que verlo desde el punto de vista político. Ya olvidémonos de lo jurídico, porque ahí está. El doctor Isaac de Paz verdaderamente lo ha analizado por mucho tiempo, desde de la A a la Z. Entonces ya Manuel hoy hace una exposición de todo lo que estudió. Ya no es un problema de derecho, no es un problema de leyes, no es un problema de la Constitución, es un problema político derivado o generado por los grupos fácticos de poder que responden o que están atrás de los ministros, de 8 ministros de la Suprema Corte y de un grupo de magistrados, claramente, ¿sí? Magistrados y jueces de circuito. Por ejemplo, hay cárteles que responden a ciertos jueces o un determinado número de jueces que responde a los cárteles de la droga y a otros grupos generadores de violencia en este país. Todos esos grupos fácticos de poder están atrás de esta lucha sucia, puerca, el cochinero que tiene la Suprema Corte, como quieran, pero ya no es un problema de derecho, no es un problema de leyes, no es un problema de constitución, es un problema político y hay que verlo como problema político porque de otra forma ya es un desastre y no se puede entender lo que hay, Toño. Hay que ver nada más los periódicos lo que dicen, ¿sí? Hay que ver los periódicos y te digo, hay que estar muy pendiente de lo que dicen Televisa, TV Azteca, que son la derecha y la ultraderecha plena, Toño. Y yo sé que tú dices que a lo mejor no es tan suficiente, pero yo me quedo con esa imagen del salutamiento a la doctora Claudia Sheinbaum como la comandanta. Ella lo deja muy claro hoy incluso, ¿no? Ayer y hoy, la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque si se han dado estos golpes técnicos en otros países de Latinoamérica, ha sido porque no tienen sistemas presidencialistas en las que el primer mandatario es también el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, efectivamente tienen mucho poder todavía desde el judicial, el poder económico en las élites y etcétera, pero ¿qué van a poder contrarrestar contra todos estos elementos de las Fuerzas Armadas? Yo así lo veo, a lo mejor puedo resultar medio infantil con lo que estoy planteando, pero la verdad es que no, por mucho que tengan el apoyo de las élites económicas, yo siempre lo he dicho, puede sonar a cliché, a frase hecha, pero por una parte está el pueblo y el pueblo unido jamás será vencido. No hay ejército, no hay gobierno, no hay grupo criminal, no hay partido político que se pueda enfrentar a millones de personas. Y en segundo lugar, no solamente tiene al pueblo la doctora Claudia Sheinbaum y esta determinación, también tiene a las Fuerzas Armadas. Entonces, yo, en mi opinión, creo que ya se la Pérez Prado. Y miren, nos queda muy poquitito tiempo. El doctor Isaac de Paz me pide que por favor le ofrezcamos una disculpa al público consentido y sin censura. Tuvo que ir, tuvo un compromiso muy importante, pero no me quiero ir sin tratar este tema con ustedes, compañeros. Sé si lo podemos hacer como la conclusión, porque nos queda muy poco tiempo aquí en Sin Censura. Y le quiero pedir al equipo que nos grabe, porque ¿cómo van a seguir quejándose en el Poder Judicial de que se les está haciendo una injusticia? ¿Cómo pueden seguir haciendo el planteamiento de que no es necesaria una reforma judicial o que este es un golpe en contra de las instituciones, si siguen incurriendo en este tipo de chingaderas? Resulta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló que se quede en la dirigencia del PRI Alito Moreno. Sí, el muy, muy cínico de Alito Moreno, a pesar de que está en la ley que no se puede reelegir, que ya era un hecho que verdaderamente no podía mantenerse al frente de ese partido. Bueno, ya se quedó, miren nada más. No solo se violenta el espíritu de que no se aplique una reforma estatutaria durante el proceso electoral, sino que también se aplican reformas sin que hayan sido validadas. La ley es muy clara. El proceso electoral consta de 3 etapas: la preparación de la elección, la jornada electoral
Y finalmente, la etapa de resultados y de calificación. En mi concepto, un proceso electoral no puede concluir antes de que concluya la etapa de resultados y de calificación Ya para que de Yaniro las... Otálora, la calderonista Yaniro Otálora, se haya expresado en contra de esta determinación al asegurar que violentaba, eso es lo que dice ella, ¿no? El espíritu de la ley, pues sí fue una, una decisión muy cerrada. Alito se queda en la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional con 3 votos a favor y 2 en contra. Y una vez más, este Poder Judicial nos muestra sus verdaderos dientes. Le pido al equipo que nos grabe para escuchar tu opinión, Manuel. ¿Qué opinas de esto? Ya para cerrar. Híjole, yo de ese tema sí no podría emitir así una postura contundente, porque tendría que revisar qué fue exactamente lo que aprobaron, porque podría ser que sí haya procedido el hecho de que el PRI cambió sus estatutos y ese tipo de cosas, ¿no? Habría que analizar el caso más a fondo, pero pues a final de cuentas, eh, el hecho de que sea legal o no la reelección de Alito Moreno, a pesar de que estaba prohibida dentro de los estatutos del PRI y después se modificó precisamente para dar pie a esto, pues nada más habla cómo se están quedando con ese grupo político, pues para administrarlo y sacarle todo el dinero que puedan, ahí mientras dura, antes de que les quiten el registro, como le pasaba exactamente al PRD. Entonces, más allá de esta resolución, sí me parece que pues dice mucho de cómo se manejan las cosas políticamente en este país, de cómo las mafias hacen todo lo posible y mueven todos los hilos y resortes que tienen a la mano para tratar de mantenerse en el poder. Por eso vemos que muchos de estos mafiosos del cártel de la toga se la pasan diciendo es que la Constitución, porque a final de cuentas, pues, ¿cómo dejaron la Constitución? ¿Quién redactó la Constitución en los últimos 40 años? Pues ellos. Entonces, por eso buscan mantener las leyes como están. El problema es cuando ni siquiera con las leyes como ellos las dejaron, les funcionan para sus arrebatos políticos y por eso tienen ahí que sacarse estupideces debajo de la manga, como esta, querer poner una ley orgánica por encima de la Constitución. Ahí ya no les gusta la Constitución, ya no les gustaron los contrapesos del Poder Judicial, retomando un poco el tema anterior, ya no les gustó todo eso que han estado alegando, porque los hechos pues están tratando de poner o de gobernar desde el Poder Judicial. Ese es el meollo del asunto. Por eso tiene toda la razón el maestro Paco Cruz al decir que no es un tema jurídico, es un tema político, porque están tratando de gobernar de facto desde el Poder Judicial, instalar al Poder Judicial por encima del legislativo y el ejecutivo, en un caso típico de lawfare que hemos visto en toda América Latina y que viene reforzado también por las fuerzas exteriores. Por eso yo soy de la idea de que sí hay que revisar cosas como eso de poner al mismo nivel de la Constitución en los tratados internacionales, porque van a estar chingando desde el exterior, desde los tribunales de la OEA y demás, ¿no? Entonces, ojo con eso, hay que blindar a la democracia mexicana de esos ataques de la oligarquía, porque sí tienen mucho dinero, tienen mucha influencia y sobre todo todavía tienen muchos medios de comunicación. Yo por eso insisto, aquí ya lo he hablado muchas veces, pero reitero, hay que cambiar la correlación de fuerzas de los medios de comunicación, porque a final de cuentas los argumentos de estos mafiosos de la toga se extrapolan, se amplifican y los argumentos de quienes estamos en contra pues, se minimizan en la prensa precisamente para dar la impresión de que tratar de alterar lo que está sucediendo realmente y tratar de generar escenarios de inestabilidad política. Por eso hay que darles un escarmiento a estos golpistas de la Corte. No deben de quedarse así nada más. Se debe de sentar por lo menos el antecedente para lo que pueda venir en el futuro, no ahorita, porque tiene razón el maestro Paco Cruz, de que no va a proceder ahorita, no les alcanzan las fichas, no les alcanza la fuerza. A final de cuentas, el tigre no está de su lado y ese va a ser el fiel de la balanza en estos casos. Pero en otras épocas, cuando el tigre andaba ahí dolorido de tantos agravios
andaba cabizbajo y demás de tanta chingadera que han hecho las élites en este país, ahí sí pasaban por encima. Entonces, precisamente para evitar que vuelvan a pasar por encima del tigre, hay que sentar un precedente para lo que pueda venir en el futuro, no para lo que pase ahorita. Entonces hay que exigir desde las trincheras del tigre juicio político contra Norma Piña, contra los ministros golpistas, para acotarlos, para que sepan quién es el que manda, el pueblo soberano, no la oligarquía, no los medios de comunicación, no los gobiernos extranjeros, no la mafia de la toga, es el pueblo el que manda, y eso que les tiene que quedar muy claro para lo que pueda venir en el futuro. Y qué bueno que en este momento pues las Fuerzas Armadas pues han reiterado su compromiso de respetar el mando de la primera comandanta de las Fuerzas Armadas, que es un hecho histórico que pasó un poco desapercibido precisamente por este intento de inestabilidad política, pero que no es un tema menor la manera en que la ceremonia que ocurrió ayer, y que también pues es otra de las fichas que no tienen hoy los opositores, pero que en otros momentos sí han tenido. Por eso hay que ir también pensando a futuro, no nada más ahorita en el corto plazo, y hay que ir tomando medidas para enfrentar lo que pueda venir dentro de algunos años en caso de que las condiciones cambien. No hay que sentarse en el triunfalismo de los 35 millones de votos, porque en cualquier momento pueden darle la vuelta a la tortilla, como ha pasado en otros países, ¿no? Ahí está el caso de Brasil. Lula da Silva salió con 80% de aprobación, dejó a Dilma Rousseff, una política echada para adelante, capaz, y eso no impidió que le dieran un golpe de Estado técnico desde el Congreso, como están tratando de hacer, como lo hicieron con Pedro Castillo en Perú y como hicieron con Cristina Fernández de Kirchner al no dejarla participar en las elecciones, etcétera, etcétera. Entonces, que nos sirva la experiencia de otros países para que no nos pase lo mismo acá. Bueno, yo creo que todo esto lo ha tomado en cuenta, obviamente, la doctora Claudia Sheinbaum, como en su momento lo tomó en cuenta el presidente López Obrador, para no repetir los mismos errores y sacar adelante. Le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, Paco, tus opiniones finales. Mira, Toño, lo del PRI, nada más, lo dijimos aquí en su momento, es un pleito de mafiosos y va a ganar el más mafioso. El más mafioso, ¿a quién en el PRI de los opositores a Alejandro Moreno no es mafioso? Todos son mafiosos, todos. Así que es un pleito de mafias que de momento se ha inclinado por Alejandro Moreno Cárdenas y es normal, él controla a todo el PRI, a todo, tuvo tiempo, tuvo recursos, tuvo todo. Más allá de la decisión de hoy, la verdad es que él, quien llegara, quien hiciera algo, iba a ser un periodo de inestabilidad para el PRI. ¿Por qué? Porque Alejandro Moreno lo controla todo y mira, así como es Alejandro Moreno, seguramente tiene grabados a todos los dirigentes estatales, diputados, senadores que tiene, todo lo tiene grabado, tiene, es un mafioso, va. Así que es un pleito de mafias y yo digo que bueno que se mantenga porque es un tipo que no es político, es mafioso y eventualmente lo va a llevar al PRI a su desaparición, va a seguir el destino del PRD. El PAN no va a desaparecer, ¿por qué? Porque tiene atrás a grupos económicos, grupos financieros que lo van a sostener, porque de momento no tienen otro, la derecha, la extrema derecha, o los conservadores, como quieran llamarlos, no tienen a nadie más, así que van a sostener al PAN, pero el PRI ya nadie lo sostiene más que sus mafias internas interesadas en conservar. ¿Cuánto? Pues mira, nada más como 1,000 millones de pesos por año, no les cae nada mal. Son tipos que no entienden nada, que no saben hacer nada más que ordeñar recursos del erario. Así que pues un problema de mafias que les ganó uno más mafioso que ellos y que tuvo tiempo para entender cómo opera, cómo funciona el PRI y lo va a controlar por lo menos los próximos 12 años, Toño. Yo pues te dejo a ti un saludote y igual a Manuel. Al doctor ya se fue, el doctor de paz, pero yo ya sabes, @ Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y buen fin de semana, Toño. Buen fin de semana, nos vemos el lunes como siempre. Buen fin de semana al queridísimo Paco Cruz, escritor y periodista. No sé si tú me di también tus redes sociales, querido Manuel. No, ¿verdad? Ahí estamos en Manuel H. Borboya en Twitter X, mientras no nos censuren, como ya nos censuraron la cuenta de TikTok de RT México.
ya teníamos casi 400,000 seguidores y nos la borraron así sin ninguna explicación. Entonces hay que tener cuidado con lo que está pasando también en las plataformas digitales. Eso también deberíamos poner atención acá en México porque pues, las tensiones internacionales también tienen un efecto aquí, ¿no? Entonces, pues ahí estamos ahorita en la cuenta de Instagram, que es la única que no cerraron porque no tenía mucho público, ahorita está creciendo, pero en cuanto crezca lo suficiente, pues igual nos las van a quitar. Pero bueno, pues ahí seguimos dando la batalla mediática en contra de quienes se sienten dueños del mundo y dueños de México. Un saludo para ti, Toño, un saludo para Paco, un saludo a toda la audiencia y buen fin de semana. Muy buen fin de semana a los dos, a nuestro gran periodista Manuel Hernández Borbolla. Muchas gracias por esta colaboración. Y mire, tienen mucha